Hola, hola, buenas noches, lo prometido es deuda y hoy es día sábado, un día muy bonito, ¿verdad? Aquí en Jacksonville ha habido de todo, ha habido sol, ha habido lluvia, de todo, de todo. Yo estoy agradecida, ¿verdad? Con el Señor, porque una vez más me puede traer delante de ustedes para compartir un análisis, una reflexión, le podemos llamar. Vamos a tratar de hacerla corta el día de hoy, lo más corta posible que podamos. Y la titularíamos el mensaje de hoy o reflexión, ¿verdad? La titularemos Dios te mostrará tus debilidades. Mira por dónde voy. Dios te mostrará tus debilidades. Y es que las debilidades que Dios quiere mostrarse son aquellas áreas que Dios quiere que hagas guardia. Mira qué interesante. Son aquellos donde tú te sientes vulnerable y donde Dios te prueba para que fortalezcas esas áreas, ¿verdad? Dios no te prueba, quiero que sepas, porque se complace en el dolor o en la angustia del ser humano o la ansiedad, sino que te prueba para mostrarte que hay áreas que debemos fortalecer en el Señor y que tenemos un enemigo muy fuerte que ya nos ha estudiado y que Él ya conoce nuestras debilidades, que muchas veces nosotros las ignoramos, pero que el Señor quiere enseñártelas y quiere que te enfoques, ¿verdad?, en trabajar en ellas. Mira, esto me trae a recordarme una historia en la Biblia donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, te dice la Biblia que tenía una debilidad. Para él no era miedo a enfrentar, por ejemplo, las críticas, las persecuciones, no era nada para él, o ¿verdad? Los ataques de Satanás tampoco, o peor aún decir, si mañana muero, ¿qué pasa? Él no le tenía miedo a la muerte, esa no era su debilidad. Dice que el morir era ganancia para él, ¿verdad? Porque moría en Cristo. O sea que podemos deducir por ahí que esa no era una debilidad de Pablo. El miedo a morir, el miedo a la crítica, a la persecución, no. Pero sí dice la Biblia que tenía él un aguijón en su carne, no especifica dónde, no, o sea, este aguijón no dice que era en alguna área específica de su cuerpo, o no dice qué era en sí. Se supone, ¿verdad?, basado en las explicaciones, que el aguijón de Pablo era en la carne, ¿verdad? Y que se iba a que él se sentía débil en esa área, ¿verdad? Y pues podemos deducir que era una enfermedad crónica, por lo que dice la Biblia, ¿verdad? No sabemos dónde o qué específicamente era, pero sí. Entonces, nadie puede deducir, nadie puede dar con seguridad cuál era ese aguijón, pero es probablemente que fuera una aflicción física, ¿verdad? Una aflicción física. Vamos a acelerar esto y vamos a hablar un poquito de Pablo, ¿verdad? De este aguijón que lo hacía él débil, como un hombre tan fuerte, tan arraigado en su fe, tan sembrado, ¿verdad?, en lo que era el amor de Dios. Y acuérdense que Pablo no fue quien que caminó con Jesús. A Pablo el Espíritu Santo le revela a Jesús y es ahí donde lo mete ¿verdad?, al ministerio. Y le fue revelado de una forma tan increíble que ni Pedro o Juan o otro discípulo pudieron expresarse de Jesús y del amor de Jesús como lo hizo Pablo, ¿verdad? Vamos a leer 2 Corintios 12, 7 al 10, y es ahí donde habla, ¿verdad?, del aguijón de Pablo. Habla de esa debilidad que él tenía en su carne. ¿Se acuerda que al principio dijimos que Dios nos muestra nuestras debilidades, esas áreas que tenemos que trabajar para fortalecerlos? A veces vamos a ser probados ahí, ¿verdad?, tentados en esas áreas, y es porque el Señor quiere que pongamos retaguardia, que pongamos guardia, que miremos cuáles son las áreas vulnerables donde podemos ser atacados y derrotados muchas veces, ¿verdad? Mira, dice 2 Corintios 12, 7 al 10, y esto es otra vez volviendo a Pablo y su debilidad. Dice: y para que la grandeza de las rebeliones no se me exalte, no me exaltase demasiado, dice, o desmediadamente, me fue dado un aguijón, dice, en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobre gran manera. O sea que él está dándose cuenta que este aguijón era para mantenerlo humilde, para que él no se engrandezca, para que se dé cuenta que sí tiene dones, que sí cuando él pone las manos sanan las personas, que el evangelio que él está predicando transforma vidas, pero que no se crea, ¿no? Para eso le fue dado este aguijón y él lo reconoce, ¿no? Para que siempre dependa del Señor y pueda venir y humillarse delante del Señor. O sea que lo que quiere decir es que él va a sobrepasar circunstancias y vida a pesar de este aguijón, porque él se va a hacer menos delante de la presencia de Dios para que sea Dios quien tome control de su vida, ¿verdad? Dice, entonces dice, y el 8, y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. O sea, que Pablo le había pedido al Señor, quítame este dolor, quítame este aguijón, quítame esta cosa que me perturba, quítame esta debilidad. Y me ha dicho, dice el número 9, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona, dice, en la debilidad. Déjame bajar un poquito el volumen acá, porque me parece que no me está escuchando mi voz, que dice, bástate de mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice el 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Lo que significa aquí es porque cuando soy débil, soy fuerte, dice. Lo que significa es que el Señor tiene piedad de aquel que es débil, no de aquel que es soberbio, no de aquel que, wow, lo puede todo, sino en el débil es donde Dios se manifiesta, en el débil es donde Dios se glorifica, ¿verdad? Dice, entonces, no importa cuál es tu debilidad, lo importante es que se la des a Dios, ¿ve? Para que Él se perfeccione en ella. Dios ya sabe de antemano qué es lo que te hace débil, o Dios ya sabe por qué áreas son las que tú eres vulnerable, que son esas áreas que te agobian o que te hacen susceptible a cualquier circunstancia. O sea, para Dios no hay sorpresa. Yo quiero que tú entiendas que Él te conoce hasta antes de pensar, antes de que tú ya hayas traído una plegaria a Dios, hablado con el Señor. Ya Él ya sabe qué está pasando con tu vida, ya conoce tus pensamientos. Él ya, antes que tú pensaras o antes que tú, Él ya la sabe. No hay nada oculto para Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia aquí? Es que tú le puedes hablar a Él sinceramente y decirle, mira, Señor, esta es mi condición, esto es lo que me está pasando, esto es por lo cual yo estoy viviendo, esta es la debilidad que quiero entregarte. Toma control, ¿no? Porque en esta forma nos hacemos débiles, pero lo exaltamos a Él para que Él se manifieste en esa debilidad. Pero no obstante en eso, es también reconocer que por nuestras propias fuerzas hay muchas cosas que no podremos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Salmo 103:8, dicen, y esto es hablando de que Dios no te juzga por tus debilidades, ¿verdad? Más te juzga por no... Digo yo que, bueno, el Señor no juzga, pero sí creo que siente más al Señor que no se las traigas a Él, que no lo tomes en cuenta. Él sabe de lo que tú estás necesitado, Él sabe qué es lo que tú careces. El problema es cuando tú no lo traes ahí al frente, ¿no? A su alfolía, a su presencia, y no se lo entregas a Él. Porque dice la palabra de Dios en Salmo 103:8, dice, misericordia y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Lo que te quiere decir es que en Él hay perdón todo el tiempo, que Él anhela, ¿verdad?, que siempre lo tomemos en cuenta, aún en aquellas cosas donde nosotros nos podemos sentir avergonzados, aún en aquellas cosas donde podemos decir, wow, esto no me está incomodando, no lo puedo sobrepasar. Aún ahí el Señor entiende muchas veces y quiere que lo tomes en cuenta, y que lo tomes en cuenta porque Él entiende, ¿verdad?, que vivimos en carne, que somos débiles, que
que somos pecadores, que somos débiles, en pocas palabras, ¿verdad? Lo importante aquí es que no tardes en venir a Él y pedir que tenga misericordia y te libre, ¿verdad? De todo mal, de toda tentación, de toda debilidad, de todo aquello que te angustia y te trae penuria, ¿verdad? Muy importante lo que dije al principio, y es que cuando el Señor te prueba es para que tú mismo te des cuenta cuáles son esas áreas que tienes que fortalecer, esas debilidades que ya de antemano tu enemigo, tu adversario ya analizó, ya las conoce, ya te estudió. A él en eso pasa, ¿no? Él pasa viendo y observando al ser humano. Quiero que sepas también, y esto es muy importante, que hay grandes recompensas para aquellos que crecen en medio de sus debilidades y se mantienen creyéndole a Dios. Mira qué importante es esto. Hay promesas, hay recompensas para aquellos que crecen en sus debilidades y se mantienen creyéndole a Dios y meten a Dios en sus asuntos, en absolutamente en todos, incluyendo aquellos que nos dan vergüenza, lo dije, ¿verdad? Dice Apocalipsis 2, 26 y 28, dice, y al que venciere, y esto es una de las promesas, y al que venciere, dice, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso en el alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Eso es Apocalipsis 2, 26, 28. También dice Apocalipsis 3, 5, y esto es hablando de la recompensa, ¿verdad? Para aquellos que crecen en medio de sus debilidades y se mantienen creyéndole a Dios y no se apartan de Él. Dice Apocalipsis 3, 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré, dice, del libro de la vida, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Dice Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido, ¿verdad? Y me he sentado con mi Padre en su trono, dice el Señor Jesús. Mira qué hermoso. Mateo 24:13, y esto es por lo que todos estamos luchando en esta tierra. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Todos queremos esa salvación tan anhelada, ¿verdad?, de nuestras almas, porque dice, ¿qué le será al hombre haber ganado todo en esta vida, pero que perdiera su alma? De nada le serviría. Entonces, mantengámonos fuertes, ¿verdad? Démosle a Él nuestras debilidades. Dios no está ahí para juzgarnos, Dios está para ayudarnos y hacernos pasar al otro lado. Su mayor interés es salvarnos, ¿verdad? Así que Él va a decirnos cuáles son esas áreas que debemos trabajar, cuáles son esas áreas que tenemos que fortalecer, y seremos probados. No se nos olvide que seremos probados para llegar a ser perfectos como Él. ¿Qué dice aquí? Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. ¿Vencido qué? Tentaciones, vencido adversidades, vencido al mundo, vencido a la muerte, vencido al pecado. Él venció al pecado. Dice, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me sentaré y me he sentado, dice, con mi Padre en su trono. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Después tenemos el último versículo, y esto es para cerrar. Dice Santiago 1:12. Santiago, ¿verdad? 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigamos adelante. Pidamos misericordia al Señor, pidamos ayuda. No estamos solos. Él está interesado en ayudarnos. Dios les bendiga, Dios les guarde, y será hasta la próxima semana, el día miércoles.